La mañana de hoy, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES presentó los hallazgos de 2 estudios que presentan una radiografía sobre el mercado laboral y la educación en Nicaragua. Y para conversar sobre este tema se encuentran con nosotros Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES, y Jauke Mas, economista principal. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Juan Sebastián, ¿por qué deciden ustedes conectar estos 2 temas, digamos, en un solo paquete? Bueno, esta forma parte de la agenda de investigación de FUNIDES en el marco del tema de la productividad, ¿verdad? Nosotros creemos que la productividad de nuestra mano de obra todavía está muy baja y el tema de la educación, que es la mejor forma, la única forma de cómo mejorar la productividad, es un tema toral. El tema de los rendimientos de la educación es un trabajo relativamente estándar que tenía ya hace algunos años que no se hacía, y entonces es una especie de actualización de los números, lo vamos a hablar más adelante. Y el segundo es un trabajo sobre competencias, y en este me quisiera tener un segundo porque es realmente novedoso. Lo que hicimos fue hacerle una encuesta a aquellas personas que son las que contratan en las empresas, 93 gerentes de recursos humanos que forman parte de una asociación de profesionales de recursos humanos que gentilmente apoyaron en esta iniciativa, y les hicimos una serie de preguntas sobre el proceso de contratación de los jóvenes que están alrededor de 24 años de edad, es decir, aquellos jóvenes que están saliendo del sistema educativo terciario de la universidad, aunque no necesariamente solo universitario, y les empezamos a preguntar una serie de elementos para ver cómo perciben ellos esta mano de obra que está saliendo al mercado laboral, basada en los conceptos de competencia. Las competencias, solamente para definirlas, ¿verdad? Se dividen en 3 grandes áreas: las cognitivas, es decir, tu capacidad de aprender, por ejemplo, otros idiomas, la ortografía, la forma de escribir. Después hay otro conjunto que son las competencias técnicas, que es lo que te enseña, digamos, en la universidad, utilizar un software especializado, Microsoft, utilizar herramientas o maquinarias, los conceptos ya básicos de lo que es una carrera universitaria, por ejemplo. Y un tercer conjunto que están un poco como medio olvidados y que este estudio realmente los trae a primer plano, que son los que se llaman las competencias socioemocionales, que ahí está, por ejemplo, el tema del entusiasmo, trabajar en equipo, el liderazgo, la honestidad. Entonces le hicimos a todos estos gerentes de recursos humanos una pregunta sobre cómo perciben ellos que están saliendo estos jóvenes con relación a estos 3 tipos de competencias, y curiosamente sale la parte técnica, no salen tan mal valorados, pero sí en la parte de las competencias socioemocionales, la percepción, digamos, de estas personas que están contratando a estos jóvenes no es muy buena. Ahora, ese tipo de competencias en particular socioemocionales no dependen necesariamente solo del sistema educativo, dependen también en gran medida de la familia y del entorno social en el que la gente se mueve. Efectivamente, y esto fue un elemento que se abordó al inicio en el taller, al inicio del taller de hoy, en el cual se hizo ver, ¿verdad?, que esto no es un tema que se enseña en las universidades, ¿verdad? Esto es un tema que comienza en el hogar a muy temprana edad. De hecho, a veces, pues, algunas conclusiones de algunos participantes en el evento es que tal vez muchos de estos atributos de la personalidad ya no pueden ser corregidos en la universidad. Nosotros creemos que la universidad puede hacer algo todavía por estos jóvenes. ¿Cuáles son las expectativas que se cumplen, digamos? ¿Cómo es el balance de la fuerza laboral que sale de las universidades? ¿Es positivo, es negativo? Si analizamos la educación de los universitarios, vemos que, por ejemplo, en el tema cognitivo, la redacción, lectura, manejo de matemática, idiomas, bueno, idiomas no tanto, pero matemáticas, en esto sale más o menos bien. También en lo técnico, parece que hay una variedad, pero parece que aprenden lo relativo a maquinaria, software, adaptabilidad a tecnologías. El tema principal en el caso de las universidades es el tema de las competencias socioemocionales, y ahí sobresale la capacidad de los nuevos licenciados de autocontrolarse en situaciones de estrés laboral. Salen temas como entusiasmo,
iniciativa y también la adaptabilidad a situaciones nuevas. Entonces, estos son, digamos, los grandes retos de la universidad. En lo cognitivo y lo técnico, ahí sale más o menos bien, aunque obviamente ahí también, según cada universidad, hay diferentes fortalezas y debilidades. Hay un 50% de aplicantes que demandan salarios demasiado altos para los presupuestos. ¿De dónde viene esta, digámosle así, distorsión de las expectativas de la gente recién egresada? Bueno, yo creo que es normal. En todo mercado laboral existe lo que se llaman fricciones. Los estudiantes salen con unas expectativas tal vez demasiado altas. Los que contratan no quieren pagar la poca experiencia. Entonces, no es de sorprenderse, ¿verdad?, de que existan este tipo de discrepancias en el mercado laboral. Yo creo que al final del día lo que se termina ocurriendo aquí es que viene actuando algo así como una oferta y una demanda, y el salario final lo determina lo que deciden entrar a trabajar. Pero lo más importante es que a veces existen sectores donde el empleo está creciendo y el sector educativo en su conjunto, no solamente estamos hablando de las universidades, sino también de la educación secundaria, incluso la primaria, no está dando las capacidades para atender estas demandas del sector privado. Entonces, en un contexto más amplio, lo que estamos tratando de hacer aquí con este estudio es tratar de utilizar una línea de conducción entre el sector privado, esta información que es valiosísima, de gerentes de recursos humanos que le están diciendo a los jóvenes: miren, estas son las características que nosotros estamos buscando de ustedes, los aplicantes, y el sector educativo, que es el encargado de formar a estos jóvenes. Entonces se ha generado a partir de este estudio una discusión, un conversatorio muy interesante de cómo adaptar la currícula, no solamente en temas técnicos, sino también en temas de la formación de la persona. Hay escuelas meramente técnicas que los encargados de recursos humanos hablan muy bien de ellos, salen muy capaces, con conocimientos técnicos muy de avanzada, pero cuando se les pide liderar un equipo, trabajar en equipo, tener iniciativa, es donde la cuestión se complica un poco. Mientras ese canal de comunicación que ustedes están estableciendo rinde frutos, tenemos ya varias generaciones de personas educadas bajo otros parámetros. ¿A quién le toca, digamos, actualizar a esa gente que está en una posición, digamos, desventajosa a la hora de insertarse en el mercado laboral? Yo creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Está la parte del INATEC, el 2%, están las empresas. Lo que nosotros estamos viendo es que hay mucha rotación, y esto a las empresas le complica la capacitación, porque tienen que invertir en una persona que a lo mejor dentro de poco tiempo se les puede ir. Entonces ahí también es importante que las competencias socioemocionales brindan cierta estabilidad al trabajo, porque en las causas de los despidos lo que encontramos es cuestiones disciplinarias, son bien importantes, cuestiones que tienen que ver con ausencia injustificada, acoso, alcohol, entonces deshonestidad. Entonces, estos son cosas que pueden terminar las relaciones laborales, y esto a su vez afecta la capacitación. A mayor nivel de educación hay más permanencia en el trabajo. ¿Cómo funciona esa relación? Bueno, efectivamente, al tener mayor nivel, esto es un encuentro empírico, digamos, de que arrojan los datos, y tal vez tiene que ver con el costo de entrenar a un trabajador, ¿verdad?, un colaborador. El dominio del inglés sigue siendo un problema, a pesar de que pues, hay una percepción de que ahora es más fácil aprender inglés, hay más oportunidades, hay más escuelas. Los empleadores siguen sin encontrar gente con suficiente habilidad en este idioma. ¿Qué se puede hacer para salvar esa deficiencia? Sí, lo que nos arroja la encuesta es que justamente entre los técnicos es donde es más difícil conseguir el nivel de inglés que ellos necesitan, porque los técnicos hoy en día tienen que poder leer manuales de instrucción que no necesariamente vienen en español, y entonces hay una expectativa de parte de los empleadores que los técnicos sepan manejar el idioma.
¿Qué pasa? ¿Y no nos estamos estancando con el inglés? Costa Rica, yo creo que ya incluyen clases de mandarín en algún nivel del sistema educativo. Eso es una de las recomendaciones que sale del estudio. Yo creo que realmente el inglés tiene que enseñarse desde la secundaria, ¿verdad? Porque el tiempo que toma a alguien aprender el idioma es fundamental. Y definitivamente lo que ocurre es que cuando llegan ya estos licenciados tienen esa deficiencia, ¿verdad? Y eso también se refleja ahí en los análisis que hacen los gerentes de recursos humanos que hemos sintetizado. Hay otro tipo de problemas, digamos, como son, por ejemplo, lo mencionaba Jauke, respetar los reglamentos internos, tener una disciplina, ser honesto. Entonces, todo este tipo de cosas conllevan a una enorme reflexión de el contenido de la educación. Yo creo que en este sentido el aporte que está haciendo la Fundación a la discusión es bastante novedoso, porque nos hemos concentrado en los últimos años de pensar que si el presupuesto es tanto, que si el presupuesto es tanto, que si la distribución entre un sistema u otro, que el sistema público, que el sistema privado. Yo creo que muchas de estas cosas que estamos aquí recomendando no cuestan un centavo modificarlas, simplemente es tener la voluntad y la comunicación con aquellos que emplean a los jóvenes para poder incorporarlo al currículo de las universidades. Hay universidades que están ya incluyendo temas de valores, temas de conducta, de una manera más directa, ¿verdad? Y ahí participaron en el día de hoy varios rectores en los cuales pudieron compartir, y escuelas técnicas a propósito, sobre la importancia que tiene no es solamente enseñarle al ingeniero que pueda resolver una ecuación, sino también cómo desenvolverse en una situación de estrés cuando, estando empleado en una fábrica, por ejemplo, le toque tomar una decisión en una situación apresurada o de mucha urgencia, digamos. Ese tipo de cualidades, ¿verdad?, de competencia, son las que están haciendo falta. Es decir, lo que nos están diciendo estos gerentes de recursos humanos es como que los chavalos salen un poco sin entusiasmo, sin iniciativa, y por eso es que vemos de que de repente a veces es más fácil que un muchacho chispa que se desenvuelve muy bien en la entrevista de trabajo pueda obtener un trabajo más rápidamente más que alguien que tiene un título. Fíjate que una cosa bien interesante, y eso se ve en uno de los gráficos que presentamos, es que a la hora de hacer la entrevista al joven que llega a pedir el trabajo, uno pensaría que las notas es un criterio sumamente importante y que la carrera es importante. Pero cuando lo valoramos, estos dos elementos, más el elemento cómo se desenvuelve en la entrevista y cómo está recomendado este joven, estos dos últimos pesan más que los dos primeros. Es decir, a la hora de buscar un trabajo, la impresión que tiene el entrevistador del muchacho que está buscando el trabajo pesa más que las notas que tuvo o incluso que la carrera. ¿Qué te está diciendo esto? Primero, de que no es tan creíble el sistema de evaluación que existe en el sistema educativo, sea público o privado. Que la carrera, bueno, puede ser algo importante, puede ser algo relevante, pero si tenés la chispa, podés aprender rápidamente y compensar en el puesto de trabajo. Vamos a una pausa, Juan Sebastián, y cuando regresemos quiero que hablemos un poco sobre el retorno de la inversión educativa. Quiero analizar un poco más el balance entre la universidad, la carrera técnica y cuál es, para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Vamos a una pausa y ya regresamos. FUNIDES presentó hoy los hallazgos de 2 investigaciones sobre los retornos de la inversión en educación en Nicaragua y su relación con el mercado laboral. Y para seguir conversando sobre este tema, está con nosotros Juan Sebastián Chamorro y Jauke Mas de FUNIDES. Juan Sebastián, la inversión que se hace en Nicaragua en la educación superior, ¿da suficientes réditos a la hora de ir al mercado laboral? Sí, bueno, primero hay que comenzar definiendo qué es retorno a la educación. Retorno a la educación se define como cómo aumenta tu ingreso, tu salario, con un año adicional de educación. De tal manera de que aquí no solamente estamos hablando de la educación universitaria, sino desde la primaria, la secundaria y la universitaria. Entonces, ¿vale la pena sacrificarse por una carrera universitaria en Nicaragua? Vale la pena porque el retorno
a la educación universitaria, según este trabajo que coincide con trabajos regionales, anda alrededor del 10%. Entonces, ¿qué significa esto? De que si vos tenés un dinero y lo vas a invertir en un instrumento financiero, lo vas a poner en una cuenta de ahorro o lo vas a invertir en tu propia educación, asumiendo que lo tenés al inicio, ¿verdad?, de cuando vas a entrar a la universidad, es una inversión inteligente. Es decir, lo que vos vas a ganar en mayores ingresos en el futuro paga más retornos que cualquier otro tipo de inversión, porque 10% es una muy buena inversión. También hicimos el número para la educación primaria y para la educación secundaria. Para la educación primaria anda alrededor del 4%, menor que la universitaria, y para la secundaria un 7%. Más o menos la educación técnica anda por ahí también, ¿verdad? Entonces, ¿qué te está diciendo esto? ¿Por qué es tan bajo el retorno a la educación primaria? Solía ser un poco más alto, Juan Carlos, pero lo que ha pasado es de que se ha masificado la educación primaria de tal manera en los últimos 15 años de que ahora resulta mucho más fácil conseguir a un egresado de primaria que lo que era hace 20 años. Aquí estamos hablando de escasez y abundancia del recurso. ¿Por qué es tan alta la rentabilidad de la educación universitaria? Bueno, porque no hay tantos ingenieros, no hay tantos licenciados en el mercado y por lo tanto ganan un premio por no haber tanta abundancia. Ahora es más fácil encontrar egresados de primaria. ¿Estos números justifican el sesgo que hay en la educación nicaragüense favoreciendo la educación superior sobre la educación técnica? Bueno, nosotros calculamos por un lado cuál es el retorno privado para los individuos, ¿no? Y ahí tomamos en cuenta justamente la inversión que refleja el tiempo que uno tiene que invertir en su propia educación y por otro lado el aumento salarial como la ganancia, el beneficio. También calculamos qué pasa si tomamos en cuenta el costo, por ejemplo, mediante el presupuesto general de la República y también lo que la gente paga en matrícula, en uniformes, en los diferentes niveles educativos y aún así vale la pena. Esa es la buena noticia. Pero hay algo importante en particular con referencia a la educación universitaria y es que graduarse es mucho más importante que comenzar. Estudiar unos cuantos años de una carrera universitaria, pero no terminarla, tiene pocos retornos. Lo importante es cumplir los 4, 5, 6 años, dependiendo de la carrera, porque ahí uno no solo aprende en estos años, sino además después uno manda una señal. Manda una señal hacia los empleadores de que yo soy una persona con determinación, yo termino lo que comienzo. Y esto es bien importante y tiene retornos en el mercado laboral. ¿Qué pasa con el factor género? ¿Hay diferencia entre la recompensa monetaria para las mujeres y para los hombres? Sí los hay para todos los niveles educativos, para primaria, secundaria e incluso la universidad. El retorno a la educación para las mujeres es menor que para los hombres, ¿verdad? Y esto se explica en parte por un tercer estudio que también fue presentado en la mañana de hoy, que explica algo que ya se conoce y se sabe, que es las brechas salariales entre hombres y mujeres. Es decir, si vos tenés una mujer con igual nivel académico, con igual edad, con igual preparación que un hombre, esta mujer va a ganar menos que un hombre. Entonces, esto es un dato pues, que se ha encontrado y que no causa ninguna sorpresa porque es algo de lo que se habla mucho. Y lo que se trató de hacer en este estudio, que fue incorporado también en el evento de hoy, fue tratar de encontrar las causas y políticas que traten de corregir eso. Entonces, como parte de esta diferencia, estas brechas salariales, sí se muestra de tal manera que si vos tenés una tasa de retorno a la educación del 8% para un hombre, para una mujer va a ser alrededor del 6%. Esa diferencia se disminuye a medida que te acercas al nivel de especialidad. O sea, ya las mujeres, estamos hablando de mujeres que tienen maestría, especializaciones médicas. Sí, cuando hay nivel mayor de especialización, entonces los salarios entre hombres y mujeres tienden a emparejarse. Lo que pasa, el problema ahí es de que tenés un tema de volumen, ¿verdad? Que no tenés la mayor cantidad de gente que está allá. El verdadero problema que tenés es en la masa grande de gente que está a nivel de primaria y de secundaria. Yo quisiera reiterar lo que mencionaba Jauke de la importancia que es graduarse. Es decir, te puede hacer como joven, como estudiante, un enorme daño
quedarte en cuarto año de secundaria o quedarte a un año de graduarte en la universidad. Básicamente perdés 4 años de inversión monetaria y de tiempo. Y no solamente eso, sino que está mandando, él lo pone desde el punto de vista positivo. Yo logro lo que me planteo, pero desde el punto de vista negativo, el mensaje cuando esta es joven va al mercado laboral es que fue alguien que abandonó, alguien que desertó, alguien que simplemente no siguió, no tiene la perseverancia, entonces puede mandar un mensaje sumamente negativo para poder insertarse en el mercado laboral. Entonces, y esto los efectos son bastante marcados, sobre todo en la parte universitaria. Se paga mucho al que termina. Entonces yo creo que como un consejo, ¿verdad?, a los jóvenes que nos están viendo es la importancia de echarle las ganas en el último, ¿verdad?, y terminar esa monografía, terminar esas últimas clases, porque egresado sin título o que salió de la universidad sin título no va a tener ni por cerca lo que tendría ya como licenciado. ¿Lograron medir diferencia entre las universidades públicas y las universidades privadas o los números son válidos para todo el mundo por igual? En este estudio no pudimos hacer una diferencia, pero lo que sí notamos que hay ciertas universidades que ponen más énfasis en el tema de las competencias socioemocionales que otras. Y entonces ahí uno sí podría decir que probablemente aquellas universidades que sí ponen un esfuerzo consciente, que incluyen clases de ética y que logran que sus docentes realmente transmitan estos valores, estas universidades también van a ser universidades cuyos egresados van a recibir mayores salarios. Una cosa que sí hicimos fue separar las rentabilidades por carrera. Y curiosamente, tanto que se habla de que se forma demasiado abogado en este país, hay que admitirlo aquí, los abogados salen bastante bien marcados, ¿verdad? Tienen una tasa de rentabilidad casi del 18%. Mejor que los médicos. Mejor que los médicos, ¿verdad? Seguidos por los ingenieros y los arquitectos. De tal manera de que eso te puede estar diciendo por qué mucha gente se mete a estas carreras. En las humanidades el 12% y los médicos por ahí, ¿verdad? Pero lo interesante es en el estudio que está disponible en nuestra página web, se puede ver cada una de las carreras e inversamente también cuáles son las carreras que menos retornos tienen, para que los jóvenes puedan tener, sobre todo los que están todavía por decidirse sobre una carrera y todo, puedan tener una decisión más informada de dónde está el mercado laboral y qué es lo que está premiando, ¿verdad? ¿Cómo debería decidir un joven qué carrera acometer? ¿Inclinarse por la posibilidad de una recompensa monetaria o de tener un empleo o por su afinidad personal? ¿Vos qué le aconsejarías? Mira, esto es algo que lo hemos estado hablando en todo, este es el tercer evento ya que tenemos sobre el tema, y hay una cosa que resalta continuamente, y es que hace falta, un joven va a tener una capacidad bien limitada aparte de cuál es su vocación y todo, pero incluso su vocación la tiene que encontrar con cierta ayuda. Y nosotros creemos que le haría un gran bien al país si de alguna manera, sobre todo los colegios, fortalecieran el tema de la educación, la formación vocacional, ¿verdad? Agarrar el individuo y verlo desde su interior y a dónde están sus cualidades, ¿verdad? Y que no se metan a estudiar porque su papá les dice que se metan o porque su papá era ese tipo de profesional. Entonces yo creo que ahí hay algo que hace falta para poder guiar a estos jóvenes. Recordemos de que por el bono demográfico son cantidades masivas de jóvenes las que están entrando y saliendo del sistema educativo. Entonces, concretamente tu pregunta, un consejo que le daría a uno que está entrando a la universidad es que busque ayuda vocacional, ¿verdad? Para que vea cuáles son sus verdaderas, y hay exámenes estandarizados de todo esto, de qué es lo que debería de estudiar y tener un poco más de orientación. Ahora, para el estudiante que acaba de salir de la universidad y que está en el proceso de búsqueda de trabajo, yo le recomendaría de que refuerce en su entrevista de trabajo, en su presentación, esos aspectos que no son necesariamente técnicos. Que si es un buen ingeniero, bueno, que diga que es un buen ingeniero, buenas notas, etcétera, pero que resalte algunos elementos de su personalidad, como entusiasmo, como trabajo en equipo, honestidad, disciplina, que están asociados al primer trabajo. Pues yo creo que ese tipo de cosas podrían ayudarle a muchos jóvenes que tienen talento y que no están consiguiendo trabajo
porque tal vez ahí tienen todas esas capacidades, pero no las sacan al momento, porque tal vez son muy tímidos, o tal vez están muy inhibidos, o son un poco entusiastas. Entonces yo creo que el momento de buscar el trabajo, reforzar esos elementos personales son importantes también. Todas estas habilidades dependen básicamente de la familia y de todo el proceso educativo en cada una de sus etapas. ¿Tienen ustedes un canal abierto de comunicación con el Ministerio de Educación en general para poder incidir desde, digamos, la educación preescolar hasta la universidad? Por ejemplo, el día de hoy tuvimos presencia del Ministerio de Trabajo, que compartió sus valoraciones sobre los empleos y los retos que hay ahí, y los retos que implica para la educación también, ¿no? El tema de las competencias socioemocionales es algo que se hace en el aula, pero también fuera del aula. Entonces ahí es importante que no solo las escuelas y los colegios públicos, sino también las escuelas y los colegios privados que se involucren. Yo quería tal vez agregar un tema más, que hemos hablado bastante de los egresados universitarios, pero también quisiera enfatizar que la educación es una buena inversión también en los menores niveles de escolaridad e incluso en el campo. De hecho, la secundaria en el campo rinde más que la secundaria en la ciudad. ¿Por qué? A lo mejor por cuestiones de escasez, lo que explicaba Juan Sebastián, oferta y demanda, en el campo todavía hay una cobertura bastante baja de la educación secundaria y en consecuencia, incluso trabajadores agrícolas, con cada año que aumentan su escolaridad, ganan un 7% más en sus ingresos. Entonces, no solo es un tema de la ciudad, eso también va más allá, es para todos los niveles y en todas las partes del país. Juan Sebastián, estos estudios son una herramienta increíblemente útil para los empleadores, para las universidades, para los estudiantes mismos. ¿Todos están disponibles en la página web de FUNIDES? En www.funides.com. Nosotros tuvimos un evento también con el gobierno, estuvo el INATEC, estuvo el Banco Central, estuvo la Secretaría de Política Privada de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, y les presentamos estos trabajos en conjunto también con el Banco Mundial hace aproximadamente un mes. Y lo importante, la gran recomendación o la gran conclusión a la que se sacó aquí es que hay que pensar en esto como un sistema, ¿verdad? Tenemos que abandonar esta idea de ver al sistema educativo primario, la secundaria, la universidad como eslabones totalmente aislados. Y ahí es donde las competencias pueden ser ese canal que lo une, porque hay competencias que solo pueden ser establecida en edades tempranas de la educación. Entonces, una de las cosas que más saltan pues de de la riqueza, de todas estas discusiones, es que hay que pensar en la educación como un sistema bien integral que incluso va más allá de la educación formal, va más allá incluso de antes del nacimiento de la persona. Temas de nutrición, por ejemplo, influyen y está demostrado científicamente en muchos países del mundo que tener una mala nutrición en la lactancia, por ejemplo, te va a afectar tu rendimiento académico. Entonces, aquí estamos hablando de un tema bastante serio, bastante complejo, que no solamente se trata de fortalecer a los maestros, cambiar el currículum, cambiar presupuesto, sino pensarlo esto desde un punto de vista más sistémico. Don Sebastián Chamorro, director ejecutivo, y Jauke Mas, economista principal de FUNIDES, gracias por acompañarnos. Y ya saben entonces, estos estudios están disponibles en la página web de FUNIDES. Gracias a ustedes por sintonizarnos y los esperamos mañana en otra edición de Esta Noche. Buenas noches.